Bienvenidos amigos, están escuchando La Voz del Evangelio Eterno, un programa presentado por el Ministerio del Evangelio Eterno, fundado en 1992 por creyentes adventistas del séptimo día. Este es un programa cristiano dedicado a presentar el cumplimiento profético, la advertencia y la revelación de los últimos tiempos, a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Hermanos y amigos, bienvenidos nuevamente al programa La Voz del Evangelio Eterno. Como siempre, yo soy su pastor y amigo, Rafael Pérez, quien les invita de inmediato a que tengamos unas palabras de oración. Oremos. Padre Celestial, gracias por el privilegio que nos da nuevamente de poder estar en este momento presentando su palabra a un mundo que nos ve y que nos escucha. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder presentar este mensaje para este tiempo tan importante que nos ha tocado vivir. Le pedimos, Padre, de que el Espíritu Santo nos ilumine nuestras mentes, nuestros pensamientos, para que nosotros podamos transmitir el mensaje claro, conforme está en su palabra. Amén. También oramos por nuestros amigos y hermanos que están en sintonía de esta programación en el día de hoy. Invitamos, Señor, que sea el Espíritu Santo también que les hable a ellos y les abre su entendimiento. Amén. Para que puedan entender y aceptar este mensaje tan importante que usted tiene para estos tiempos finales de la historia de esta tierra. Lo pedimos y se lo agradecemos todo en el bendito nombre de Jesús. Amén. 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 Mis hermanos y amigos, en el programa anterior estábamos introduciendo la serie, la denominamos el Evangelio Eterno. Y hablábamos ahí, en cada época de la historia, hemos visto cómo Dios ha tenido a bien mandar cierto mensaje, dándole énfasis a cierta verdad especial para cada época. Decíamos, por ejemplo, que en los días de Noé, el mensaje especial del Evangelio Eterno, podríamos decir, consistía en que venía un ¿qué? Pastor enamorado. Un diluvio. Un diluvio. La gente tenía que prepararse para que se arrepintiesen y pudiesen entrar en el arca. Después, cuando vino Cristo, su precursor, Juan el Bautista, ¿qué es lo que decía? Ya. Un mensaje de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el tiempo se había cumplido. El reino de los cielos está entre vosotros. Noten bien cómo a través de la Biblia vemos que el Dios ha usado el mismo patrón. Por eso, ahora cuando venimos a Apocalipsis 14, en estos últimos días, Dios también llama a la humanidad a la atención, a que sigamos, a que aceptemos el Evangelio Eterno, pero en el contexto final. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado, ¿verdad? Y también hablábamos que Dios en su amor y misericordia, para tratar de contrarrestar los engaños del enemigo, las abominaciones que Satanás ha tratado de introducir aquí en esta tierra, pues más de ese mensaje, quizás la amenaza más fuerte que jamás haya existido contenida en esos mensajes de Apocalipsis 14, 6 al 12. ¿Estamos bien? Sí, pero pastor, hay un punto aquí que me gustaría que analizáramos, y es el hecho de que este Evangelio Eterno dice que es para predicarlo. Para predicarlo a todos los moradores de la tierra. Significa que es un evangelio de alcance mundial. Y cuando nos vamos allá a los evangelios, nosotros encontramos que Jesús dijo en Mateo 24:12, que también el evangelio que él estaba trayendo, también era, dijo, para ser predicado en todo el mundo, para todas las naciones. Entonces, nosotros miramos que aunque los contextos históricos son distintos, de todas maneras, hay para el mundo, hay para todas las naciones un evangelio que debe ser predicado. Pero ¿qué connotación tiene ese término, Pastor Lopera, de predicado? Es muy importante porque esa palabra en griego, como usted lo acaba de mencionar, ya que como siempre hacemos énfasis a través de estos programas, el Nuevo Testamento fue escrito en griego
Y esa palabra predicado es keruso y significa proclamar, significa también pregonar, también significa publicar algo o heraldo. Cuando algo se publica en la prensa, todo el mundo lo lee. ¿O es solamente para un grupo de personas nada más? Claro que no. Es para que todo el mundo lo lea. Entonces, esas dos palabras claves de ese significado, de esa palabra keruso, que es que significa predicado o predicar, es proclamar o pregonar. Y proclamar, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, la palabra proclamar significa publicar en alta voz una cosa, o aclamar o dar voces. Y la palabra pregonar significa, de acuerdo también al mismo diccionario, la misma fuente de la Real Academia Española, publicar en alta voz una cosa para que venga noticia de todos, anunciar a voces o publicar. Así que contestando la pregunta que usted hizo, Pastor Orlando, este evangelio no es solamente para que lo escuchen unas cuantas personas, es para que lo escuchen todas las personas, y de acuerdo a esa palabra en griego, keruso, significa que se debe dar en alta voz. Amén. Todo el mundo tiene que escucharlo. Y obviamente, ¿por qué? Porque, otra vez, lo que Dios está tratando de hacer es tratar de advertirle al mundo que hay una salvación que nosotros tenemos que echar mano, que hay pecados de los cuales tenemos que ser redimidos, y que hay engaños que debemos de evitar en esta tierra. Y por eso Él trae estos mensajes. Que la mayor parte de la gente, como leíamos o estudiábamos en programas anteriores, le gusta que les digan mejor cosas agradables, las cosas que son aceptables para la gran mayoría, que Satanás ha tratado de presentarle a la gente un evangelio fácil, acomodado a la cultura en la cual estamos viviendo. Eso es cierto también. Pero nosotros, como creyentes de Jesús, ministros del evangelio, debemos mantener la fidelidad al llamado que Dios nos hace. ¿Cuál es el llamado para este tiempo? Mira que hay que publicar, hay que predicar, hay que darle al mundo estas últimas advertencias para esta tierra. Y en ese sentido yo quisiera, pues, amables radioyentes y televidentes, pues decirles que debemos de darle gracias a Dios por este programa que viene para ustedes a través de estos medios de comunicación, porque este programa está en este contexto de proclamar, de pregonar, de ser el heraldo para ustedes, de anunciarles el evangelio eterno para este tiempo, que consiste en decirles que la hora del juicio ya llegó. Amén. Y fíjate que en Romanos 14, 17, léalo por favor. ¿Usted lo tiene ahí? Sí. Por favor. Romanos 14, 17. Sí, 14, dice, 17. Léalo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Aquí hay varios términos en la cual está encerrado el evangelio del reino o el evangelio eterno. Como decíamos, ¿no? Ese evangelio eterno ha sido, hay que ver en el contexto de cada época. Y podemos ir descifrando o definiendo cada uno de estos términos de acuerdo a la Biblia. Amén. Hermano, por favor. Muy importante el texto de Romanos 14, 17 que leyó el pastor Orlando, porque el reino de Dios, y recordemos que el reino de Dios está relacionado con el evangelio, porque así lo leíamos en Mateo 4, 23, que Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ella y predicando el evangelio del reino. O sea, cuando Pablo ahí en Romanos 14, 17 está hablando porque el reino de Dios se refiere al evangelio. No es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. O sea, eso tenemos que ir entonces descifrando estos términos, como usted lo dijo, para que las personas que nos están escuchando, que nos están viendo a través de esta programación, puedan irse dando cuenta de que el evangelio no es solamente decir yo creo en Cristo. O el evangelio no solamente es decir Jesús te ama, o Jesús es amor. O crees en el Señor Jesús y ya vas a ser salvo. El evangelio, dice Pablo, no lo estamos inventando nosotros, no es comida ni bebida, sino justicia, número 1, paz, número 2, y gozo, número 3. ¿En qué?
en el Espíritu Santo. Amén. Entonces nosotros tenemos que ir diciéndole a nuestros amigos y hermanos que nos están sintonizando en estos momentos, diciéndoles que el verdadero evangelio que nosotros enseñamos a través de estos programas es el verdadero evangelio que enseñó Jesús, Amén. el evangelio que predicaron los discípulos, y es el mismo evangelio que está registrado en Apocalipsis 14, versículo 6. Pastor Orlando, entonces cuando hablamos de justicia, ¿de qué estamos hablando? Porque dice Pablo que el reino de Dios, que es el evangelio, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo, de acuerdo a lo que dice Salmo 119 y el versículo 172. Sí, dice Salmo 119, 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Amén. Y yo veo cómo está relacionado el evangelio eterno de Apocalipsis 14 con el evangelio del reino de los evangelios. Porque en el evangelio eterno de Apocalipsis 14 dice que tiene que ver con que la hora del juicio ha llegado. Y el evangelio del reino que Jesús predicaba en los evangelios, ese tiene que ver con justicia. Así que justicia con juicio están relacionados. Pero cuando ya vamos a hablar de justicia, ya entramos a la obediencia a los mandamientos, porque dice, todos tus mandamientos son justicia. Amén. Y con un tiempo definido que había llegado. 4:17, Mateo, él entendió, el tiempo ha llegado. Lo mismo cuando Noé predicó. Lo que quiero dejar bien claro a la gente es, Dios nunca ha cambiado. Siempre ha usado el mismo método. Para tratar de alcanzar al hombre que se había perdido, Él quiere usar el mismo instrumento humano. Cristo se humanó también para poder alcanzar a la humanidad. Él se hizo hombre. Y nosotros hoy día, Él quiere usarnos como instrumentos para que publiquemos estas buenas nuevas de salvación a un mundo que perece. El evangelio nos lleva, como leyó el pastor Orlando en Salmo 119, 172, nos lleva a vivir una vida de justicia. Dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Por eso es que el evangelio son buenas nuevas de salvación. Amén. O sea, el evangelio, cuando nosotros lo recibimos en nuestras vidas, en nuestros corazones, y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nos libera, nos liberta de la esclavitud del pecado. O sea, ya nosotros dejamos de ser esclavos de Satanás. Mire lo que dice Primera de Pedro 2:24. Escuchen, por favor. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿De quién está hablando aquí? De Cristo. De Jesús, por supuesto. Para que nosotros, oigan bien ahora, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Amén. O sea, es muy importante, Pastor Orlando. La Biblia nos está diciendo prácticamente, Pastor Pérez, que el evangelio verdadero nos lleva a nosotros a morir al pecado y a empezar a vivir una vida completamente nueva, o sea, una vida de justicia. Por eso Pablo decía que el evangelio no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Ahora, si relacionamos este texto que usted acaba de leer con el que el pastor enamorado había leído en Salmos 119, 172, si el evangelio es estar muerto a los pecados y vivir para la justicia, quiere decir que yo voy a vivir una vida de acuerdo a todos, por la gracia de Cristo, a través de la justicia de Cristo, de acuerdo a todos los mandamientos de Dios, porque dice allí que todos los mandamientos eran justicia. Amén, así incluyendo el cuarto mandamiento, que tiene que ver con la observancia del séptimo día de la semana. Pues no dice allí que eran 9 o 8, no, dice todos los mandamientos son justicia. Muy importante, ¿no?, que entendamos estos conceptos, porque otra vez Satanás ha tergiversado, ha querido dañar tanto y tanto estas buenas nuevas de salvación, que se ha perdido el verdadero sentido del evangelio eterno. O sea, lo que Satanás ha querido hacer, en otras palabras, es desarraigar completamente del evangelio de Cristo, el verdadero evangelio, que es el mismo evangelio de Apocalipsis 14:6, ha tratado de desarraigar la justicia de Dios y dejar solamente la creencia en Cristo, solamente una creencia superficial. Crees solamente en Jesús y ya eres salvo. O sustituir tradiciones
en vez de los mandamientos de Dios. Porque al apóstol Pablo lo confirma en Romanos 1:17. Pastor Orlando, tenga la bondad, por favor. Ahí mismo confirma Pablo lo que dice Primera de Pedro 2:24. O sea, dos autores diferentes. Pedro y Pablo eran dos personas diferentes, pero los dos tenían el mismo pensamiento. ¿Qué nos dice Romanos 1:17? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué se revela entonces en el Evangelio? La justicia de Dios. Justicia. O sea, Pastor Pérez, el Evangelio y la justicia de Dios, que es una obediencia a los mandamientos, como leyó el Pastor Orlando en Salmo 119, 172, no se pueden, ¿qué? Separar. O sea, Satanás, por medio de un falso evangelio, ha querido hacer creer al creyente que éste será salvo, violando, aunque sea un solo principio, la ley de Dios. Y es el evangelio que está promoviendo Satanás al mundo, que las personas van a ser salvas transgrediendo algún mandamiento de la ley de Dios. Esto me hace recordar al apóstol Santiago, cuando dice él que seremos juzgados por la ley de Por Dios. esa ley de la libertad. Santiago Exactamente. 2:2. Mire qué interesante, porque si usted ve, yo siempre quiero ir allá, al texto clave que hemos tomado desde el programa anterior. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces, si tiene que ver el evangelio eterno con el anuncio de la hora de un juicio, y el juicio tiene que ver con la obediencia a los santos mandamientos porque seremos juzgados por esa ley, cuán importante es, amigo televidente y radioyente, que usted se preocupe por estudiar acerca de la ley de Dios, que se preocupe por estudiar acerca de los mandamientos, porque por esa ley seremos juzgados en ese juicio que ya llegó, según el mensaje del evangelio eterno. 14:6, Apocalipsis. Claro que sí. Claro que sí. Ahora, el apóstol Pablo entendía muy bien esto, como ustedes dicen, ¿no? En Romanos 5:14-18. ¿Lo puede leer, por favor, mi hermano? Dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, porque a Moisés pues le fue dada las leyes, sacrificios y el santuario. Aún en los que no pecaron a la misma manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Así que como por la transgresión de uno, en este caso Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, o sea, Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Amén. Muchos se quedan ahí y dicen, bueno, como Cristo obedeció los mandamientos, ya lo hizo por mí. Pero ¿es eso lo que está hablando Pablo? ¿O nos está dando Pablo aquí, nos está presentando el ejemplo, el modelo para nosotros seguir? Definitivamente que es un modelo. Es un modelo, pero vamos a comprobar un poquito más con la Biblia, ¿no? Primera de Pedro, vamos a ir rapidito, por favor. Primera de Pedro, porque ese es uno de los problemas grandes que estamos enfrentando hoy en el llamado mundo cristiano. Ellos te dicen, le han enseñado, es un evangelio fácil, un evangelio cómodo. Dice, bueno, como Cristo ya lo hizo por mí, ya yo no tengo que hacerlo. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21 al 22. Léalo, por favor. Uno de ustedes dos, léalo. Allá, pastor Blanco. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, Amén. el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Ok, o sea, Pedro dice que nuestro modelo, nuestro ejemplo a seguir, no es que Cristo ya lo hizo y yo no tengo que hacer nada. No, para nada. Vemos la diferencia. Cristo es nuestro modelo. No es un hombre, no es un ministro, no es una institución. Él es nuestro modelo. Él es el único sacerdote. Por eso nosotros podemos decir aquí abiertamente, con todo el amor posible, que hay un sacerdocio que ha sido establecido a través de tradiciones, que no tenemos que seguir ese sacerdocio, pero el único sacerdocio, el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. Y es nuestro único modelo. Es que, pastor, si decimos nosotros de que, pues, que Él ya los cumplió por mí,
entonces no estamos leyendo bien la Biblia, porque aquí dice que Él es el ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. Por eso es que se complementa la Biblia. Isaías 28:13 dice que así que debemos estudiarla, leerla, un poquito aquí y un poquito allá. No podemos, porque aparentemente, y ahí que se basa, muchos citan estos versículos de Romanos 5, y dicen, usted ve, ya yo no tengo que hacerlo, Cristo lo hizo por mí. No, eso no es lo que dice Pablo. Pablo está presentando a nosotros el modelo a seguir. Es correcto. ¿Qué más? Vamos a seguir aquí. Sí, estamos en el contexto de lo que dijo el apóstol Pablo en el libro de Romanos, donde hablaba acerca de lo que es el Evangelio. Romanos 14:17, que no es comida ni bebida, sino justicia. Estamos en el contexto de la primera palabra, justicia. Y permítame entonces compartir Romanos 5:21, que dice, para que así como el pecado reinó para muerte, ¿qué ha traído el pecado? Muerte. Así también la gracia reine por la justicia. O sea, Pablo conecta la gracia de Dios con la justicia, no se pueden separar. Para vida que eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. O sea, ¿qué nos trae muerte eterna? La desobediencia. ¿Sí o no? ¿Sabe? Y perdón, pastor, que interrumpo un poquito aquí. El pastor decía de que algunos dicen, no, pues ya Cristo guardó los mandamientos por mí y por lo tanto, pues yo no estoy obligado a guardarlos. Otros dicen, es que hoy vivimos por gracia y por la gracia no estamos obligados a obedecer los mandamientos. Pero estoy viendo aquí en el texto que nos acaba de leer que esa gracia debe reinar por la justicia. Amén. A través de la obediencia, porque justicia también es hacer lo que es correcto, lo que es justo. Ante Dios. Ante Dios en este caso, claro. Entonces, yo pregunto, ¿es justo, es correcto usted transgredir los mandamientos de Dios? ¿Es justo eso? No, por supuesto que no. Es contrario a la justicia. Exacto. Pero Satanás ha invertido ese término tan hermoso como la justicia, la gracia, y le han convertido en una injusticia el mundo. En una licencia para pecar. En una licencia, en vez de la gracia maravillosa de Cristo que nos debe llevar, habilitar a obedecer todos sus mandamientos. Yo le llamo a eso, la han convertido en una desgracia. Entonces, tenemos que estar bien claros en eso y dejar claro a nuestra audiencia para que ellos junto a nosotros podamos oír ese llamado de Apocalipsis 14:6. Amén. Dice que la gracia reine por la justicia para vida eterna. Amén. O sea, la Biblia es clara. La Biblia nos da a escoger, nos dice, desobedeces, muerte eterna. Obedeces, vida eterna. ¿Cuál de las dos quisieran nuestros amigos televidentes y radioyentes quisieran escoger en el día de hoy? ¿Cuál evangelio ustedes prefieren escuchar? El evangelio eterno, Apocalipsis 14:6, que nos lleva, como dice el apóstol Pablo, a vivir una vida de justicia, de obediencia a Dios, de liberación del pecado. Porque ¿qué es pecado? Transgresión de la ley de Dios. Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. ¿Y qué es justicia? Obediencia a la ley de Dios. Amén. O sea, el verdadero evangelio nos lleva a liberarnos de la esclavitud del pecado, que es transgresión de la ley de Dios. Pero Satanás no quiere que ese evangelio se presente al mundo. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que ustedes, amigos y hermanos que nos escuchan en esta hora, que nos están viendo a través de esta programación, sean libres de sus pecados. Satanás quiere seguir esclavizándonos, así lo dice Romanos 6, 16 y 18, Pastor Orlando. Sí, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte. ¿Para qué? Para muerte. O sea, el pecado no nos va a llevar a la vida eterna. O sea, la transgresión en los mandamientos de Dios no nos lleva a la vida eterna. Eso es lo que quiere Satanás hacernos creer. Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Ahí está. Y libertados del pecado, por medio del evangelio, por supuesto. Amén. Viniste a ser siervos de la justicia, que es lo contrario. Bueno, lo contrario a injusticia, ¿verdad? Que viene a ser lo mismo que desobediencia en este caso. En otras palabras, el evangelio nos libera del pecado. Amén. Para poder mantener esa experiencia, nosotros necesitamos siempre estar obedeciendo
los santos mandamientos Amén, de Dios en gloria a nuestros Dios. corazones. A Pablo través de decía, la gracia de exacto, a Cristo. través de Eso la está gracia. hablando aquí él. Pablo decía, hablo como humano, decía él, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Amén, gloria a Para Dios. servir a la obediencia. Amén. Me llama mucho la atención eso, Pastor Orlando, Pastor Pérez, porque quizás nosotros cuando no conocíamos este maravilloso evangelio, vivíamos o estábamos presentando nuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Porque dice Pablo allí, esos dos verbos que él usa en el versículo que usted acaba de leer, dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis, o sea, eso es pasado. Claro. No es Pablo no dice, como ahora como presentáis, no dice, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora que conocemos este maravilloso evangelio, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Eso es lo que hace el evangelio. El evangelio nos libera del pecado, de la esclavitud del pecado, de la iniquidad, de la inmundicia que vivíamos antes de conocer a Cristo, y ahora comenzamos a vivir una vida ¿de qué? De justicia. Hay otro término, De pastor. santidad. Sí, Sí, santidad. pero Pastor De Pérez, santidad. si usted notó, Pablo decía que el evangelio decía, no es comida ni bebida, sino decía justicia, paz y gozo. Ya aquí entonces nosotros entramos a una experiencia que viene siendo el resultado de haber sido justificados por la fe, de haber recibido esa justicia de parte del Señor, de haber nosotros obedecido también a esos mandamientos. Entramos a la obediencia ahora. ¿Qué podemos hablar entonces acerca de la paz? Porque el evangelio es paz también. Claro, 14, 17, ¿no? Lea Salmo 119, 165, hablando de la paz. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Amén. Y no hay para ellos tropiezo. Yo pregunto, ¿hay relación entonces entre la paz, la justicia y la ley de Dios de acuerdo a la Biblia? ¿Hay Definitivamente. relación? Por supuesto que sí. Yo no veo aquí ninguna relación con las tradiciones, con mandamientos de hombres. Es todo lo contrario. Lo que me está enseñando a mí la palabra de Dios es que el evangelio eterno consiste, o el evangelio, como dice Pablo, no en comida y bebida, pero en esto que es de la justicia, de lo que es justo, de lo que es obediencia, de lo que es, de lo que trae la verdadera paz. Algunos estarán diciendo, bueno, porque hay gente que dicen que tienen paz y no están en obediencia a los mandamientos de Dios. Por eso es una paz falsa. Porque la verdadera paz, dice aquí la palabra de Dios, mis amados, la encontramos si amamos la ley de Dios. Amén. Dice el profeta también, Isaías, no hay paz para el impío, ¿verdad? Pero aquí entonces dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Amén. ¿Ah? Y no, Isaías 48, 18, ¿ah? ¿Qué dice también? Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Amén. ¿Será porque la gente se ha olvidado o se le ha enseñado a transgredir la ley de Dios que vemos tantas violencias, tantas criminalidades, tantas injusticias? ¿Será por eso? Sabe, pastor, ya que estamos tocando este punto, porque pues dice que la paz se disfruta cuando se obedecen los mandamientos de Dios. Un hermano apareció un día visitándonos en la iglesia y era un hermano pues pentecostal y dijo, he estado oyendo, dijo, el programa de la radio que ustedes tienen y me ha llamado la atención esto de que los mandamientos todavía están siendo válidos y que hay que obedecerlos. Y me ha llamado la atención de que dentro de esos mandamientos está que hay que guardar el sábado. Yo le dije a mi pastor, dijo él, pastor, ¿por qué no pone el sábado usted aquí en la iglesia? Para que guardemos bien los mandamientos. Y el pastor me dijo, ¿usted quiere que se quede sola en mi iglesia? Le dijo. Entonces, cuando él me dio esa respuesta, yo razoné y dije, ¿de qué se trata entonces esto?
Y eso ha hecho, dice, que yo venga aquí. Y entonces quiero, dice, comenzarme a congregar aquí con ustedes. Pero lo que me dijo días después me llamó la atención. Ya cuando él estaba guardando el sábado, después de unos días me dijo, pastor, le quiero decir algo. Cuando yo estaba en la otra iglesia y no guardaba el sábado y por ende no estaba guardando los mandamientos, ¿sabe? Dice que yo, aunque me gozaba, dice, los domingos allí en el culto, era una vida de tribulación la que yo tenía, dice. Era una tribulación que no se terminaba. Y mire, dice, hoy cuando yo guardo los mandamientos, viera qué paz la que tengo. Amén. Y no es que no tenga problemas, dice. Siempre tengo problemas, dice, porque yo le doy mantenimiento, dice, a un complejo de apartamentos y ahí me salen problemas todos los días, dice, tengo que bregar con eso. Tengo problemas. Pero sabe, dice, que el hecho ahora de estar guardando los mandamientos y obedeciendo el sábado, yo en medio de todo eso tengo paz. Amén. Entonces, amigo televidente y radio oyente, tú quieres también disfrutar de la paz, la verdadera paz. Mira, hazle caso a la palabra de Dios. Ponte a guardar los mandamientos. Obedece la santa ley de Dios. Está escrito que los guardan tienen paz. Y no solamente paz, dice mucha paz. Mucha paz, exactamente. Sí, como que un muy- río, dice. Ok, Gloria a ok. Dios. ¿Qué más vamos a tener? Sí, En sí. Romanos 5.1 se había leído Sí, anteriormente. Romanos 5.1 dice justificados. La palabra justificados en la Biblia es declarado justo ante Dios o inocente. Que ya lo hemos explicado. O sea, la palabra justificado es inocente, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la paz que habla el texto de Romanos 14:7 viene como producto de una vida de obediencia después de haber conocido el Evangelio. Amén. Somos liberados de nuestros pecados y al hacerlo experimentamos una vida de ¿qué? De paz. No hay mayor paz que experimenta la persona que está viviendo una vida de obediencia. Definitivamente. Cuando nosotros estábamos viviendo en pecado, en delitos, en transgresiones, nosotros vivíamos una vida de incertidumbre. No había paz en nuestros corazones porque algo que nosotros estábamos haciendo nos acusaba en nuestra mente de lo que habíamos hecho. No podríamos tal vez, no podíamos conciliar el sueño porque habíamos cometido algún pecado, pero cuando nosotros estamos obedeciendo esa ley moral de Dios, pues nos trae paz. Y esa verdadera paz está relacionada con la justicia, porque el pastor Orlando leyó en Isaías 48:18, si guardamos esos mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. O sea, todo está relacionado. El Evangelio, la obediencia a la ley de Dios, la paz que Cristo solo puede dar y la justicia. Nada de eso se puede separar. Todo está unido. Es un paquete. Es un paquete completo, ¿no? Que en su misericordia Dios quiere regalarnos a través del Evangelio eterno. Amén. Ahí ya usted explicaba acerca de qué significaba justificar, probar la inocencia, etcétera, etcétera. La paz que habla entonces el texto de Romanos 14:17, viene como producto de una vida de obediencia después de usted haber aceptado el Evangelio. Pero el Evangelio también trae gozo. Amén. No solo justicia, paz, sino que también trae ¿qué? Gozo. Esa era la tercera definición de Romanos 14:17. ¿Saben una cosa? A veces cuando uno lee la historia de aún de aquellos mártires que estaban siendo quemados vivos, a veces descuartizados, porque querían seguir el Evangelio eterno o los principios de este Evangelio puro. ¿Cómo dice la historia que morían ellos? Cantando. Con paz. Con gozo. Con gozo. Cuando uno lee eso, a veces ¿no? Uno dice, wow, es casi sobrenatural. Pero es que la gracia de Cristo, cuando mora en el corazón del hombre, trae esa paz. Y saben que la Que palabra habla de paz. Dios, y la palabra de Dios lo respalda. Mire usted, Salmo 119:111. Por heredad, dice, he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Amén. Pero noten ustedes,
que dice que este gozo son, dice también, prácticamente el fruto o el resultado de tener los testimonios, de guardar los testimonios, que no son otra cosa que los mandamientos de la ley de Dios. Un día un hermano pentecostal me dijo a mí, ustedes los adventistas, me dijo, no tienen gozo, me dice. Y yo he ido a sus cultos, me dice, y nada que ver, dice, los cultos de ustedes a los cultos nuestros. Los cultos de nosotros son gozosos, me dice, y se siente el gozo. Los de ustedes no, me dice, son muertos, me dice, no tienen gozo. Y yo le digo, usted no sabe todavía dónde está el verdadero gozo. El verdadero gozo está en guardar los mandamientos de Dios. El Salmo dice, por heredad, dice el Salmo 119, 111, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. El salmista había llegado a mirar que en esos mandamientos, el guardarlos, el obedecerlos, ahí estaba el verdadero gozo. Debiéramos aclarar, porque el gozo de la Biblia no es un sentimiento, no es una emoción. Él estaba hablando de la emoción que sentía cuando le ponían esos tambores allí, esas panderetas y ese bullicio. Eso es una emoción. El gozo que habla aquí es tú saber que estás en paz con Dios, que tú puedes por la gracia de Cristo decir, por tu gracia, Cristo, yo ahora guardo tus mandamientos. Antes era un transgresor de tus mandamientos, ahora estoy en paz contigo. No es una emoción, es un principio. Satanás se goza en querer usar nuestras emociones. Y por eso le hacen creer a la gente, ese tipo de personas, de religiones, que el gozo que habla aquí es emoción. No, Cristo no habla de una emoción, de una paz. Por eso Cristo dijo, la paz que yo doy no es como la da el mundo. Mi paz es una paz que va a mostrar esa relación de amor y de amistad que va a haber entre usted y su Creador. En eso consiste, ¿no? Ahora, es muy importante, volviendo a esta tercera connotación del gozo, ¿por qué nos trae gozo el obedecer los mandamientos de Dios? ¿Y qué mejor persona para decir que sentía gozo cuando guardaba los mandamientos que el mismo David, que vemos en la historia bíblica que David cometió 2 pecados terribles en su vida, adulterio y asesinato? Se acostó con la mujer de Urías y después lo mandó a matar. O sea, eso para él fue algo... Imagínense ustedes, pastores, si nosotros cometemos un crimen de esa índole, ¿cómo nos vamos a sentir nosotros? ¿Vamos a llegar gozosos a nuestras casas? ¿Felices y contentos de haberle quitado la vida a un ser humano? Por supuesto que no. Eso atormentaba a David constantemente. Y eso manchó prácticamente la hoja de vida de este gran rey de Israel, que nosotros sabemos que él luego se arrepintió de su pecado y Dios lo perdonó, lo restituyó nuevamente. Pero eso David decía, porque son el gozo de mi corazón. Cuando nosotros obedecemos esos mandamientos, cuando estamos obedeciendo fielmente esos mandamientos, estamos viviendo una vida de justicia, o sea, una vida libre del pecado y sentimos gozo en nuestros corazones. El cristiano verdadero, el cristiano que experimenta lo que es el evangelio en su vida, va a vivir una vida de gozo. Cuando el pastor cuenta esas anécdotas, porque a mí me sucede también, yo veo personas que llegan a las iglesias abatidos, tristes, desanimados, deprimidos, tomando pastillas para los nervios. Y yo digo, pero entonces, ¿qué tipo de evangelio nosotros estamos creyendo? Si aquí estamos leyendo que el evangelio trae paz interior, el evangelio trae gozo al corazón de la persona que lo recibe, ¿por qué nosotros vamos a vivir una vida de depresión, de tristeza, de desánimo, de tomando pastillas para la depresión o para los nervios? Entonces, ¿qué tipo de evangelio nosotros estamos creyendo? Claro que no es el evangelio eterno, ¿verdad? Ok, vamos a continuar en Deuteronomio 33:4, varón. Sí, dice que cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob. O sea, esos testimonios que estaba hablando David en el Salmo 119, 111, por heredad he tomado tus testimonios, se refería a esa ley moral de Dios. Y yo quisiera, pastores y amables radioyentes y televidentes, aprovechar aquí para, pues,
las anécdotas sirven porque puede ser que alguien se vea en la misma situación. Miren, el otro día, después de un programa, pues, de nuestro canal de televisión y de radio, llamó una hermana y dice, ay, dice, gracias a Dios que me contestó. Porque quiero, dice, que me haga una oración bien fuerte. Oración bien fuerte. ¿Por qué? Le digo yo. Porque tengo muchos problemas, muchas tribulaciones. Y le digo, ¿usted está obedeciendo los mandamientos de Dios? Sí, me dice. Y le digo, ¿qué día usted guarda para el Señor? El domingo, me dice. Entonces no está obedeciendo los mandamientos de Dios, le digo. ¿Por qué? Me dice. Porque el Señor dice en los mandamientos de Dios que hay que guardar el sábado. Y yo le pregunto, ¿un desobediente tiene paz interior? Claro que no. Entonces, hermanita, sus tribulaciones, le digo, y toda su situación que la tiene agobiada, se debe a que usted esté en desobediencia. Si usted quiere tener paz, póngase en obediencia con su Padre, porque ningún desobediente tiene paz. Ningún desobediente puede andar tranquilo. Mire, no lo había visto así, me dice. Entonces me dice, vengan a traerme los sábados para ir a la iglesia de ustedes, porque ella va a una iglesia donde guardan el domingo. Claro. Pero la llevé a ese punto y por eso dije, amable televidente y radioyente, que esto lo comparto, porque podría ser que tú no estés disfrutando de esa paz y de ese gozo verdadero que brota de la obediencia a los mandamientos de Dios, y por eso vivas atribulado, por eso vivas angustiado, aunque eres cristiano. Yo te hago un llamado, disfruta de la paz y el gozo que viene como resultado de la obediencia a los mandamientos de Dios. Amén. Mirarás cómo de verdad tendrás el gozo verdadero. Amén. 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 Y no es algo otra vez que tiene que sentirlo, una emoción, no, no, no. Es una relación con tu Creador. Tú vas a ir a dormir en paz cada noche, Amén. sabiendo que el poder del Evangelio que ha actuado en tu vida te ha ido transformando a imagen y semejanza de tu modelo, como decíamos en el programa anterior, de tu ejemplo, que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos, Gloria a Dios. vamos a continuar aquí. Entonces, es en San Marcos 16:15. Sí, pero antes de dejar a sus discípulos, Cristo les dio una comisión. ¿Y qué es ese evangelio de Cristo? Bueno, San Marcos 16:15 les dijo Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Las mismas palabras de Jesús que leíamos anteriormente, la connotación que hicimos, Pastor Orlando, recuerda, donde dijo Jesús, y será predicado este evangelio. Esa palabra predicar es proclamar o pregonar. Y por eso es que estamos aquí en este programa, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque estamos haciendo pues lo que el Señor nos ha ordenado, de predicar el evangelio a toda criatura. Y lo hacemos sin pena, sin vergüenza. Porque Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, dijo Pablo en Romanos 1:16. Y traigo a colación esto porque de repente alguien puede decir, qué raro esos hermanos, están predicando un evangelio raro. No es un evangelio de la prosperidad como todo el mundo está predicando ahora. Están predicando que hay que guardar la ley de Dios. Están predicando que hay que guardar los mandamientos y que como resultado de eso van a tener paz y gozo. ¡Qué raro eso! Otro pudiera decir, no predico de esto porque esto no es lo que está predicando la gente hoy en día. Voy para acomodarme a la gente a predicar lo que todo el mundo predica. Pues quiero decirte que no nos avergonzamos del verdadero evangelio. Amén. Porque es poder de Dios y el poder de Dios lo encontramos en Jesucristo y en la obediencia a sus santos mandamientos. Amén. Gloria a Dios. O sea, ese evangelio trae en sí ese poder. La palabra ese poder es dinamo. O de ahí viene la palabra hispana nuestra, dinamita. Dunamis. Ajá. O dunamis. Ahí viene la dinamita. Viene, ¿para qué se usa la dinamita? Usamos la dinamita. Destruye. En este caso el evangelio va a destruir ¿qué cosa? Viene y acaba con tradiciones, acaba con engaños. Cuando un hombre o una mujer ha estado hundido en idolatría, el evangelio de Cristo lo saca de la idolatría. Amén, así es. Cuando un hombre o una mujer ha estado hundido en los vicios,
cuando le presentan el poder del evangelio, los saca de los vicios. Cuando un hombre o una mujer acepta este poder del evangelio, ese evangelio, hay poder. Óigame, dijo Cristo que Él va a ser tan poderoso y por eso Satanás lo odia este evangelio, el evangelio del reino, el evangelio eterno. Iba a romper aún las ataduras de familiares inconversos. Por eso dijo Cristo, el que no dejare padre, madre, esposa o esposo por mí, no es digno de mí. Lo mandó a predicar este evangelio. Óigame, mucha gente, podríamos contar muchas anécdotas, pero hay personas que tristemente nos dicen abiertamente, yo entiendo estas verdades. Ministros dicen, yo he entendido esta verdad del sábado que ustedes predican, yo he entendido esto, pero si yo empiezo a predicarla, me van a sacar, mi congregación me va a abandonar, o me van a sacar de X concilio ecuménico, o de mi conferencia, o de mi iglesia, me van a sacar. Entonces, todo esto, hermanos y amigos, no es otra cosa que nosotros queremos ajustarnos, que el evangelio se ajuste a nosotros, no nosotros ajustarnos al evangelio. Por eso es el evangelio de prosperidad, como usted dijo, el evangelio social, el evangelio ecuménico, ha querido opacar Satanás estas lindas verdades del evangelio eterno. Pero por muy popular que sean esas iglesias que están predicando esos evangelios, que no es el evangelio eterno, hermanos y amigos, no son del evangelio de Cristo. El escritor de Romanos fue precisamente el apóstol Pablo. ¿Y quién fue el apóstol Pablo? Un perseguidor de la iglesia. O sea, él pudo dar testimonio de que el evangelio era poder de Dios. No dice que es poder de una iglesia, no, o poder de un concilio de iglesias, o poder de determinada denominación religiosa. No, es poder de Dios. ¿Para qué? Salvación. O sea, Pablo pudo dar ese testimonio porque él había dejado de ser un perseguidor de la iglesia a un fiel y obediente hijo de Dios. O sea, había transformado su vida. Eso es lo que hace el evangelio. Y 1 Corintios 4:20 lo confirma, porque el reino de Dios, y ya vimos que el reino de Dios está relacionado con el evangelio, porque Cristo predicó arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y crees en el evangelio. Y que es justicia, es paz, es gozo, amén, es obediencia. Correcto. ¿Qué más? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. Qué maravilloso, porque yo creo que nosotros panelistas que estamos aquí detrás de estas cámaras y nuestros amigos que nos están escuchando a través de la radio y viendo a través de la televisión, hemos experimentado en nuestras vidas el poder del evangelio. ¿Por qué? Porque puedo decirlo, lo digo honestamente, yo fui un esclavo del pecado. En mi vida antigua, antes de conocer el evangelio, yo estaba esclavizado en el pecado. Y a través del conocimiento del evangelio, Cristo, por su gracia, amén, por su amor, por su misericordia, no porque yo tenga méritos algunos en mi vida, porque no soy merecedor de su gracia, Él me liberó de mis pecados. Amén. Me libertó de mi vida de esclavitud del pecado, y yo puedo dar testimonio en esta hora de que el evangelio tiene poder, querido amigo y hermano que me escucha en esta hora, para liberarte a ti también del pecado. Amén. Transforma completamente. En 2 Corintios 5:17, note bien lo que va a hacer el evangelio. Hermanos, es una obra completa que Él quiere hacer en nuestras vidas. Lo que Satanás no puede hacer a través de sus grandes hechizos religiosos que hay por el mundo, a través de las religiones populares. Esto aquí, 2 Corintios 5:17, léalo, pastor, enamorado. ¿Lo tiene ahí? Mi hermano, dice, ¿lo tiene? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. Amén, gloria a Dios. Todas. Y no nos vamos a ir quejando. Ay, mira que yo tanto que me gustaba el alcohol o el tabaco, tanto que me gustaba a mí estar adulterando por ahí, tanto que me gustaba a mí. No. Es una transformación. Te va a dar gozo ahora saber que en el poder del evangelio yo puedo ahora tener esa paz, esa justicia, ese gozo de poder caminar. No porque yo me lo merezco, porque Cristo ha hecho esa transformación en nuestra vida. Y pastores,
Ahí me gustaría, y también aprovecho para decirle a usted, querido pastor, que nos pueda estar mirando, querido pastor pentecostal, querido pastor bautista, pastor de cualquiera denominación. O sacerdotes que Sí, o escuchan mucho sacerdotes. y ven Mire, este programa. yo quiero decirle a usted, seamos coherentes cuando predicamos. Mire, Pablo, ¿cómo era de coherente? Pablo predicaba de la gracia que es en Cristo. Pablo predicaba de la justicia que se obtiene por la obediencia. Y Pablo, aunque era el campeón del evangelio en cuanto a la predicación, él seguía guardando el sábado. Él seguía guardando los mandamientos de Dios. Mire qué coherencia. Y nosotros predicamos de Pablo, hacemos lindos sermones de Pablo, hablamos de la gracia que Pablo predica, pero miren, diciéndole a la gente que no hay que guardar los mandamientos de Dios, diciéndole a la gente que no es el sábado el día de reposo, sino que el domingo. No creen, queridos pastores, que no estamos siendo coherentes allí. Seamos como Pablo, coherentes en nuestra forma de predicar y prediquemos el verdadero evangelio que tiene que ver con seguir obedeciendo los mandamientos de Dios y seguir guardando el mandamiento que Dios ha dejado en cuanto al día de reposo, que es el sábado. Amén. Me gusta esa coherencia de Pablo. Amén, amén, amén. Así sí, es. Pablo era consistente, ¿no? Ustedes también estábamos hablando de esas características del verdadero evangelio. Entonces, para el tiempo del fin, Amén. porque Apocalipsis 14, 6 y 7, recuerden, es el texto que hemos escogido como fundamento de toda esta serie, ¿no? Del Evangelio del Reino. Amén. Ese Vamos evangelio. a tocar unas Claro. características. Yo sé que el tiempo nos está traicionando siempre, está que es bien. nuestro peor enemigo en Tranquilo, estos tranquilo. casos. Pero hay unas características del verdadero evangelio para este tiempo del fin. Pero lo bueno es, mi hermano, perdona, si no terminamos hoy, continuamos en otro tiempo. Exacto. El mismo emisora, los mismos canales, nos van a encontrar para la gloria de Dios ahí, Amén. trayendo las verdades del Evangelio eterno. Amén. ¿Qué te parece? Vamos. Número 1, el evangelio eterno trae sanidad física y espiritual. Amén. Oye, es muy importante esto, pastor. Claro. Mateo 9:35 nos dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando ¿qué? Toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Quiere decir entonces que un evangelio, una iglesia que no enseñe a mantener nuestros cuerpos saludables, no puede estar predicando el evangelio eterno entonces, de acuerdo a lo que usted acaba de leer. Porque Cristo, el evangelio que él predicaba, decía que sanaba, curaba. Ahora, vamos a elaborar un poco más en esto, que es importante. Cristo vino a restaurar al hombre a su imagen y semejanza, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que Dios a través del evangelio está tratando de hacer en nuestras vidas? Vamos a ver. ¿Llevarnos a dónde otra vez? A la imagen a su imagen, a vivir una vida de santidad. ¿Dónde encontramos cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza? ¿Dónde fue? En el Edén. En el Edén. Entonces, el evangelio podríamos resumirlo, que es el trabajo que Dios ha tratado de ir haciendo en nosotros, de llevarnos de nuevo a esa relación, a esa imagen que Él había creado. ¿Cómo Dios creó al hombre? A su imagen y semejanza. Ahora, hermanos, en Mateo 11, 14 y 5, léalo, por favor. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Hay alguna forma que nosotros podemos hoy poner en práctica esto que describe Jesús como parte del evangelio? Vamos Bueno, a ver. la enfermedad viene como producto de la desobediencia a las leyes de salud. Eso está comprobado por la ciencia médica, eso nosotros no somos doctores, pero eso está comprobado que la enfermedad es producto de la desobediencia a las leyes de salud. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Éxodo 15, versículo 26, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios,
e hiciere lo recto delante de sus ojos y diereis oído a sus mandamientos y guardareis todos sus estatutos, dice, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Hay una promesa ahí, pero hay una condición también. ¿Cuál es la promesa? Por favor. La promesa es que Jehová es nuestro sanador, que no va a enviar ninguna enfermedad. Ahí está la promesa. Pero a él, ¿cuál es la condición? ¿Usted la leyó? La condición es una obediencia a los mandamientos de Dios. Ay, hermano. O sea, nosotros tenemos que dejarnos llevar por lo que dice la palabra. La palabra dice, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios. Pastor Orlando, la voz de Dios a nosotros hoy nos viene a través de ¿qué? De su palabra. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Esa es la voz de Dios para nosotros. Y la palabra de Dios, que es su voz para nosotros hoy, nos dice en Génesis capítulo 1, versículo 29. Jehová Dios dijo, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. La enfermedad vino como producto de la desobediencia a Dios, la desobediencia a la ley de salud, pero la voz de Dios, por eso decía el Éxodo 15, 26, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios. O sea, mi palabra, ustedes no van a estar enfermos, ustedes van a vivir vidas sanas, van a vivir vidas saludables. ¿Y cuál es la dieta que Dios nos dio en el principio? Una dieta 100% natural. Esa es la dieta que Dios quiere que nosotros hoy adoptemos para poder vivir vidas sanas, libres de toda enfermedad. Amén. Hermanos, entonces el Evangelio, otra vez, nos llega a nosotros por la gracia de Cristo, por un paquete completo. Va a tratar de ayudarnos tanto en lo físico, lo mental y en lo espiritual. ¿Puede una persona, no importa qué denominación sea, mantener un cuerpo sano cuando ingiere en su templo del Espíritu Santo cosas inmundas, tabaco, café, la grasa animal? ¿Puede? Científicamente hablando, de acuerdo a la ciencia médica. No, por supuesto que no. Vienen las enfermedades. Hermanos, ojalá que esto sea un llamado para que nosotros podamos permitir que a través de la gracia de Cristo nosotros podamos, o que tiene unos 10 segundos nomás, pues tengo que clausurar el programa. Sí, yo quisiera nada más decirle a los hermanos que nos están oyendo, que podamos pues poner en práctica esto que estamos estudiando. Amén. Y pues de esa manera vamos a ser bendecidos. Amén. Amén. Sí, Pablo dijo, el evangelio no es comida, bebida, ¿verdad? Ni cosas semejantes, pero el evangelio te va a enseñar a ti y a mí cómo cuidar este cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Ojalá, y no hemos tocado todavía otros temas ahí que están involucrados en el evangelio eterno, porque hay un sistema por ahí afuera que Satanás ha querido sustituir este evangelio eterno, pero más adelante vamos a hablar de él. Que Dios nos ayude y nos guarde de todo mal en esta hora y para siempre. Dios te bendiga. Amén. Gracias por sus generosas donaciones y sus oraciones que nos permite mantener transmitiendo este programa. Sus donaciones son deducibles de impuestos y pueden ser enviadas a Ministerio El Evangelio Eterno, P.O. Box 15138, West Palm Beach, Florida 33416. Nos pueden llamar al teléfono 1-561-688-2150. Consulte nuestra página web www.elevangelioeterno.org.